Yo soy Sofía Cermeño, blogger, influencer y un adulto chiquito en construcción, llevando una vida moderna y buscando vivir más natural. Yo soy Hugo Araiza, soy biólogo, un adulto premium y además amante de la naturaleza y de la poesía. Acompáñanos en Entre Dos Mundos, donde la cotidianidad y la naturaleza se encuentran. Al inicio de los tiempos, cuando los dioses formaron al mundo, pensaron en los árboles que acompañarían a los hombres y decidieron enviar 3 de los más nobles hacia la costa: el pino, el piñón y el encino. Para alcanzar ese destino, debían cruzar una inmensa montaña, donde tenían que enfrentar diversos escenarios tan duros como desafiantes. Los 3 emprendieron juntos el camino con la misión que los dioses les habían confiado. En la cima de la montaña, el piñón no pudo resistir el cansancio. Su debilidad lo obligó a echar raíces en la altura, donde el aire era más ligero y la tierra más pobre. Así, su viaje terminó en la parte más alta, donde aún crece orgulloso. El pino y el encino continuaron descendiendo por las laderas. Sin embargo, al llegar a la falda de la montaña, el pino sintió que sus fuerzas lo abandonaban y decidió detenerse. Allí permaneció para siempre en esas tierras, entre la altura fría y el valle cálido, donde su verdor se multiplica y da cobijo a muchas criaturas. El encino, desgastado y cansado por el largo camino, mantuvo su paso firme y siguió adelante más y más hasta llegar a la costa. Cuando vio que estaba cerca de los humanos, finalmente pudo descansar. Allí, entre las tribus Kumeyaay, repartió la bellota que habría de albergar a hombres y animales, convirtiéndose en símbolo de resistencia y generosidad. Desde entonces, los encinos crecen grandes, frondosos, ofreciendo sombra, alimento y vida. Los bosques que forman son testimonio de su largo viaje y del cumplimiento de la encomienda divina, recordando que la perseverancia puede llevar a cumplir aquello que parecía imposible. Hola, Suguito, ¿cómo estás? Muy bien, Sofi, ¿cómo estás? ¿Cuántos invernos? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes tiempo el día de hoy? Sí. Es que tengo una idea y quería pedirte un favor. A ver, ¿cuál idea traes? Quiero hacerme una sesión de fotos, pero tengo ganas de algo así, como muy en la naturaleza, con una vista así padre, arbolitos. Pues tú eres el experto en estas cosas. Quería preguntarte si conoces algún lugar donde pueda encontrar algo así. Están padres las fotos. Yo creo que sí podemos tener una locación que esté muy chida y que no esté tan lejana. Muy bien, pero sí va a valer la pena el recorrido. Va a valer la pena el recorrido y seguramente el lugar te va a gustar un montón. Bueno, además tú eres biólogo y dicen que los biólogos toman buenas fotos, así que confío en ti. Bueno, esperemos que sí. Yo no sé, pero voy a hacer el intento. Pues bueno, ahorita la luz está bonita. Te late si ya nos vamos yendo por allá. Vamos, de una vez. ¿Qué onda, mi Sofi? ¿Ya agarraste airecito o qué? Oh, ya que nos encontramos aquí donde sentarnos, porque ahora sí me cansaste, Guito. Pues es que ya habíamos estado en lugares más planos, ahora vinimos a lugares mucho más altos aquí en Aguascalientes. ¿Y eso por qué? ¿Solamente aquí en una región más alta se pueden dar este tipo de árboles? Sí, justamente en Aguascalientes los encinos solamente pueden estar en las partes altas, o sea,
La parte del Valle de Aguascalientes no tiene encinos, entonces en la ciudad no íbamos a poder tomarnos unas muy buenas fotos en encinos. Entonces no había forma de llegar aquí sin hacerme batallar. A lo mejor pudimos haber agarrado otro camino, pero ¿qué te parecen los encinos? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Nunca los había visto, o quizá los había visto, pero nunca les había prestado atención. Están muy bonitos. Sí, regularmente en ciudad están como muy derechitos y muy podaditos. Aquí, pues en la naturaleza crecen para donde se les da la gana, ¿no? Entonces, pues vamos a ver sus hojas y vamos a ver sus troncos muy rugosos. Ahorita que mencionas sus hojas, he visto diferentes hojitas por aquí. Unas están muy grandes y como opacas, otras están más chiquitas. ¿Todos son el mismo tipo de encino o hay diferentes? De hecho, en Aguascalientes hay más de 30 especies y los podemos dividir en dos, encinos rojos y encinos blancos. Muchas veces tienen actividades, digamos, medicinales. Se utilizan para diferentes cosas en lo medicinal y también para hacerlos o utilizarlos como herramientas. Entonces, pues ahí más o menos vamos a ir campechaneando un poco de esto, pero todos nos sirven para, ahorita que venías caminando, seguro escuchabas cómo el crujir de las hojas, ¿no? Todo eso lo utilizamos como composta. Ok. A eso le llamamos nosotros la tierra de barranco, que le llaman, que también es uno de los grandes alimentos para las plantas que se utilizan justamente en ciudad. Viene de estos lugares, digamos, de hojas de encinos. Por eso le llaman tierra de barrancos, porque los encinos regularmente están en lugares pues, más accidentados, ¿no? Entonces, para hacer ese tipo de tierra, la gente viene aquí a recolectar las hojas que están caídas. Muchas veces la gente, después de mucho tiempo, naturalmente se van descomponiendo y hacen esta tierra muy rica en muchos nutrientes para nuestras plantas. De hecho, la tierra de barranco es una de las más buscadas. ¿Y qué otras funciones tienen estos árboles? ¿Se puede comer? ¿Tienen algún fruto? ¿Sus plantas dan algo? No sé. Bueno, tienen unos frutos que nosotros llamamos bellotas y las bellotas son muy apreciadas por los mamíferos pequeños y por algunos otros insectos para depositar ahí también sus huevecillos y poder, digamos, tener como una casita. Ahora se utiliza también para evitar la caída del cabello. Entonces se utilizan estas plantas de esa manera. También otro uso que se está dando pues por las nuevas generaciones, aunque se utilizaba desde hace mucho, es por los taninos. Se utiliza para teñir algunas fibras naturales o teñir tela. ¿Y qué color tiene el encino? Como lo puedes combinar con otras cosas, lo que hace es fijar mucho los colores, por ejemplo, si tienes otro color, pero si no te da un color como amarillo oscuro. Y bueno, ahorita me comentabas que en Aguascalientes hay como 30 tipos de encinos. ¿Aquí podemos encontrar esos 30 tipos o aquí cuántos hay? En Aguascalientes, en Sierra Fría, Sierra de Laurel, todas estas partes como montañosas es donde tenemos la mayor cantidad de encinos o todos los encinos. En esta parte que es Tapias Viejas, o sea, estamos para el lado yendo hacia Calvillo, yendo hacia Locote, está lleno de estos encinos y tenemos alrededor de 15 especies más o menos que podemos encontrar fácilmente. Nosotros, por la altitud, aunque parece que estamos alto, no estamos tan alto, podemos encontrar alrededor de 5 o 7 especies, o sea, Quercus eduardi, potosina, rugosa, son las más comunes que nosotros podemos tener. Como este que está aquí atrás de nosotros, que está ya muy, muy, muy grande, ¿aproximadamente cuánto tiempo tarda en llegar a crecer así? Son árboles de crecimiento lento en la parte natural. Si los utilizamos para arboricultura urbana o digamos en ciudad, como les ponemos más agua y hay otro tratamiento, crecen un poco más rápido, pero un árbol como estos debe de estar teniendo una edad más de 70 años. O sea, son árboles muy viejos y aparte de que están, pues nosotros estamos un poco en una ladera, ¿no? Ellos están justo en escorrentías, entonces muchas veces sus tallos están como chuecos o están haciendo como otras cosas. Y tú que eres el experto, estando aquí, ¿cuál es el encino más bonito y el que me vas a recomendar para tomar mis fotos? Pues mira, yo creo que uno que te dé muy buena sombra, yo creo que un Quercus rugosa estaría perfecto y pues ahí ya para que tú puedas tomarte tu sesión de fotos. Excelente, pues espero que tengas buen ojo para las fotos, Huguito, porque todos mis seguidores las están esperando. Ahorita te tomamos unas buenas fotos, mi Safi.
Ahora sí, mi Sofía, ¿qué tal te pareció toda esta vista que tienes ahora? Pues increíble, la verdad es que mientras más vamos subiendo se va viendo cada vez más bonito, aunque yo no me voy sintiendo cada vez mejor, ¿eh? Bueno, si sientes así como que empiezas a flotar, podemos descansar un tiempo más también. ¿Y por qué ahorita que, no sé, pues todavía no es otoño, hay tantas hojas caídas? Bueno, esa es una gran pregunta. Hay árboles que no solamente sus hojas las tiran en otoño, hay algunos otros que antes de las lluvias empiezan a tirarlas para sacar las nuevas cuando empiecen el agua a caer, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahorita son hojas nuevas y renovadas, y lo que vemos pues son las del año pasado. Siempre en la temporada, cuando empieza a llover, para nosotros es la temporada que indica que los encinos van a tener nuevas hojas y seguramente flores en algún momento. Las hojas así, cuando todavía no se caen, cuando siguen estando en el árbol, ¿nos sirven para algo? ¿Podemos también hacer, no sé, algún té, tienen algún beneficio si las consumimos? Hay algunas personas o en la medicina tradicional que las usan para hacer infusiones, ¿no? O llamados tés. Okay. Esto es algo muy de México, casi todas las hojas las infusionamos. En este caso se infusionan, te digo, para hacer como unas especies de enjuague bucal para los dientes, las hojas frescas, y también se pueden usar para la gastritis y para algunas otras cosas, pero pues hay que tener mucho cuidado al utilizarlas. ¿Y es común que podamos encontrar esto, no sé, para comprarlo en algún supermercado, en un mercado, o necesitaríamos tener un encino o venir a un lugar donde haya para obtenerlo? En los supermercados no, en tianguis sí hay todavía en México, y hay un mayor uso en Europa. Son, o los robles, ellos le llaman roble al encino, son mucho más utilizados, y hay una cultura muy interesante desde los celtas, pues toda la parte europea, que utilizan mucho estas maderas y estos árboles, pues hasta para alimentos. Hay que recordar que en nuestro lábaro patrio hay también un roble, es un roble europeo y no es un roble mexicano, ¿no? Entonces siempre que veamos, igual que lo hicimos con el laurel, pues es un roble europeo el que tenemos ahí, pero es un encino. A ver, ya me confundí de nuevo. Entonces, ¿los robles y los encinos son la misma familia o cómo es? Son el mismo género, solo diferente nombre común. Hay diferentes especies en Europa y diferentes en México. Hay otras que son iguales. Justo las maderas de los encinos se utilizan mucho para hacer muebles porque son sumamente duraderos. Es muy bonita su veta, se ven muy lindas, y con ella aparte se construían barcos y muchas cosas con este tipo de maderas, o herramientas de uso común, ¿no? Talaches, palas y todo lo demás, pues es una madera que muy difícilmente la vas a romper. Y por ejemplo, este tipo de tronco, creo que hemos visto otros que, no sé, cuando se lastiman les salen pues cosas, sustancias. ¿Este tronco tiene algún efecto así o no? No, fíjate que la cantidad de savia que tiene el encino es diferente a los otros. ¿Te acuerdas que los mezquites pues lloraban esta savia como este ámbar, verdad? Y los encinos, si nosotros los dañamos, no va a lixiviar tanto esta savia, precisamente porque su madera es como más apretada. Entonces, los mecanismos que tiene de defensa regularmente son como estos compuestos que hace como que se alejen algunos de los animales que les podrían hacer daño. O sea, aquí se podría hacer también a la vez como una prueba de su resistencia, ¿no? Y que no importa lo que les pase, siguen estando firmes y duritos y todo. Exactamente, ellos son así muy adaptables. Es muy difícil que puedan morir porque soportan básicamente todo. Soportan no tener agua, las heladas y todo eso las soportan súper bien. ¿Qué onda, amigos? Pues como les dije, Hugo siempre nos comparte datos de los árboles, aunque yo solo quería unas fotos, pero ahora nos va a compartir 5 puntos que no sabías sobre los encinos. La primera es que México es el centro de diversificación de los encinos. Número 2 es que los encinos son utilizados también como resumideros de carbono, capturan todo el carbono para evitar el cambio climático. Número 3 es que son sinónimo de nobleza. Número 4 es que también su corteza es sumamente utilizada y ha sido usada como corcho para las botellas de vino y para otras cosas. Y número 5 es que la ceniza de los encinos después de los incendios regularmente tienen muchísimos nutrientes, y esto hace que los bosques puedan regenerarse mucho más rápido. Pues muchas gracias, Auguito, por esta información y estos valiosos 5 puntos sobre los encinos. ¿Qué onda, amigos? Pues el día de hoy estoy aquí con la doctora María Elena Siqueiros, que nos va a platicar un poquito más sobre los encinos.
acompáñenos. Bueno, doctora, pues qué gusto estar aquí con usted. Pues hemos estado viendo, Huguito y yo, los encinos, pero aún así me quedaron algunas dudas. Y bueno, creo yo que México pues es reconocido a nivel mundial porque tiene muchos encinos. Sí. Y quisiera saber si eso es porque en nuestra región hay algún, no sé, factor climático, ambiental o algo que contribuya a su crecimiento, o es porque simplemente pues había en esta región, no los han mudado a algún otro lugar, o a qué se debe. No, bueno, el encino es un árbol típico de zonas montañosas, aunque hay regiones, por ejemplo, en partes de Estados Unidos que está a nivel del mar, es todo, por ejemplo, en Mississippi, en Nueva Orleans, toda esa parte, Carolina del Sur, todos están en la orilla de la playa. Pero en México generalmente los vamos a encontrar en zonas montañosas. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, los vamos a tener principalmente en la Sierra Fría. Hay alrededor de 250 especies. Aquí en Aguascalientes pues tenemos muchas, o sea, para el tamaño del estado tenemos como 25 especies. Y el encino es una planta muy difícil de cultivar, muy difícil, porque tienen, prácticamente todas las plantas, pero lo que se le conocen como micorrizas. ¿Qué es eso? Que son hongos que hacen asociación con las raíces, y entonces gracias a eso pueden desarrollarse y crecer. Son muy específicas, entonces ahorita ya hay negocios enormes de micorrizas, pero sí, el encino es complicado de propagar y por eso, por ejemplo, ornamentales, pues no hay muchos. El encino es hermoso, forma los bosques enormes, generalmente en las zonas más bajas de la sierra. Aquí en la Sierra Fría empieza, pues desde las partes más bajas, antes de llegar a la congoja, empezamos con un encino de hoja grande que le dicen roble. Y bueno, dependiendo de la zona, es la especie que es dominante. Y hablando ahora como del ecosistema, ¿qué beneficios tiene para nuestro estado, para nuestra región? Bueno, en primer lugar, pues se forma un bosque. Entonces tú sabes, los bosques pues atraen agua, retienen suelo, dan paisajismo, se usan o se usaron grandemente como para leña. Okay. Ahorita ya está prohibida su explotación, pero en un tiempo acabaron prácticamente con áreas enormes de encino. Hay muchos lugares, sobre todo en zonas boscosas, que si los dejan pelones, imagínate lo que pasa, queda la piedra pelona y entonces la erosión por agua, por viento, es mucho más evidente. Entonces es muy importante cuidar este recurso y afortunadamente ahorita ya como que les está cayendo el 20 de la importancia que tiene el ambiente y que tenemos que cuidarlo, lo poquito o lo mucho que tengamos. Y pues hablando ahora de eso, como de sus usos, ¿qué tan favorable o de qué manera se podrían como utilizar los encinos, además de su conservación, como en una manera que puedan, no sé, como tener algún provecho las personas y también que no salga dañado la especie como tal? Pero, por ejemplo, en Chihuahua, yo me acuerdo, venden en cucuruchos, creo que ya ni se usan, de periódico hacían y vendían las bellotas. Ok. Y la gente se las comía, yo me acuerdo, tienen un saborcito como a mantequilla amarga, sabroso. Y en muchos otros lugares aquí incluso se las dan a los puercos porque son ricas en vitaminas. Entonces, pues eso, la fabricación de muebles como leña, que ya prácticamente está prohibido. Y bueno, toda la retención de carbón, obviamente, que eso es una de las partes más importantes y que ahora están dando apoyos para cuidar ese recurso por la captación de carbono que tiene y el bienestar de todo el bosque. Y por ejemplo, en las regiones que no se logra dar, que en la península de Yucatán no hay encinos, ¿y eso a qué se debe? En la península de Yucatán es un área calcárea. Todo es como de concha, de coral. Entonces el suelo yo creo que no es adecuado para el crecimiento de los encinos. Son suelos muy pobres, ricos en carbonatos de calcio, pero que no permiten el desarrollo de estas plantas tan bonitas. Pero prácticamente yo creo que es la única parte, porque en
todas partes, desde el norte hasta el sur, Oaxaca. Y entonces, ¿es un árbol que se podría o no se podría tener, por ejemplo, en una casa? Sí, sí se puede, si lo puedes mantener. Pues yo no he visto ningún invernadero en donde estén propagando encino. Y eso sería fabuloso, propagar las especies que hay en nuestro estado, tanto de pinos como de encinos. Sí, hay muchos encinos aparte que son clonales. El Quercus potosina, por ejemplo, ves un árbol y ves muchos arbolitos chiquitos alrededor. Parece como si fueran nuevos rebrotes, pero no son más que a partir de las raíces salen nuevos arbolitos que son pues igualitos que su mamá. Entonces, porque son clonales. Si quisiéramos un encino, no es difícil como tal cuidarlos, pero sí es difícil que se logre... Pues, que crezcan, sí. Depende de la especie, pero sí, en general son complicados de mantener, de cultivar. Temperatura, suelo, humedad relativa, bueno, son muchas cosas las que se necesitan para que puedan. Y hay unos encinos, ¡ay, hermosos, enormes y preciosos! Hay uno que es como de bosque mesófilo, que es raro en Aguascalientes, hay unos cuantos pedacitos en cañones, y es un árbol enorme, precioso, con un follaje, bueno, y hay otros chaparritos sin chiste, medios grisáceos, que no me gustan tanto, Quercus grisia, pero en general son árboles muy bonitos, son árboles muy representativos de un tipo de vegetación y que, bueno, nos dan un beneficio enorme para todos los que viven en esas áreas. Wow. Pues muchísimas gracias por toda su información y ¿le parece si grabamos una última historia para mi blog para poder cerrar? Excelente. Amigos, pues acabo de platicar con la doctora Siqueiros sobre muchos datos muy interesantes de los encinos, así que pues vayan a escuchar. Bueno, estamos aquí en un encino, obviamente del género Quercus, y podemos encontrar muchos de estos árboles, ya sea desde en el medio natural, como en el que estamos ahorita, y también lo tenemos o los estamos utilizando para ciudad. El género Quercus pues, tiene un montón de, digamos, de especies dentro de su género, entonces al ser un lugar de diversificación, tenemos muchas especies que nos pueden funcionar. Si nosotros quisiéramos tener uno de estos árboles en nuestra casa, debemos de tener algunas consideraciones. Algunos Quercus como resinosas, potosina y demás, pues son árboles que necesitan una altitud mínima de 2000 metros. Entonces nosotros, por ejemplo, en el Valle de Aguascalientes, no lo ajustamos, pero sí hay árboles los cuales pueden estar ahí. Algunos árboles encinos que vienen muchas veces introducidos, ya sea de Canadá o de Estados Unidos o algunos europeos, son los que tenemos ahorita como parte de arboricultura. Al ser árboles nativos, algunos de estos sí los podemos tener dentro de ciudad, y todas las hojas que tienen van a tener una gran cantidad, las hojas que tiran una gran cantidad de alimento. Entonces esto será importante porque el mantenimiento va a ser de muy bajo costo. Si bien no todas las especies las podemos tener en ciudad, Quercus eduardi podría ser una especie que podríamos tener en el Valle de Aguascalientes, la podríamos llegar a tener. Hay que recordar que son de bajo mantenimiento, que requieren poca agua y soportan muy bien la temporada de fría y de heladas. Entonces, pues ya saben, pueden tener uno de estos árboles en sus jardines. Mira, Sofía, ¿recuerdas lo que te había dicho de la diferencia de las hojas? Sí. ¿Recuerdas que te había dicho que hay encinos rojos? Espera, grabo un poco para mis historias, ¿sí? Va, mira, estas hojas que son mucho más grandes, las vamos a ver sin que tengan dientes, sino que están como lobadas. Y están como si tuvieran onditas, ¿verdad? Y aquí es lo que tú veías desde lo lejos, ¿no? Hojas que en la parte de arriba están más brillosas y más verdes y le llamamos coriáceas. Okay. Y después tenemos estas otras que, si te das cuenta, tienen unas aristas en las puntas muy grandes y parecen como unas pequeñas espinas y son muy duras. De hecho, algunas de estas especies, si nosotros le damos la vuelta y raspamos un poquito, Sofía, mira, sale una especie de pelito, mira. Y se hace brillosito. Y se hace brilloso, ajá. Y con esto sabemos, por ejemplo, que puede ser una especie llamado Quercus eduardi.
¿Y eso que tienen ahí, ese recubrimiento, cómo se llama? A esto se le llama, en las plantas, dependiendo del tamaño del, digamos, del pelito, tiene un nombre diferente. A esto se le llama solamente veloso o velloso. Hay algunos que los vellitos son rojos y se le llama tipo ferruginio, ¿no? O sea, por el color rojo. Pero así nosotros podemos identificar muy fácilmente pues algunas de estas especies por las aristas o porque tienen más bien márgenes lobados. ¿Y eso es independiente del color del encino? O sea, hay rojos de este y de así de todos. Exacto, de chile, mole y manteca. Ok, o sea, entonces sí hay de existen todos. todas las combinaciones posibles. Por eso es importante ver después las semillas o las flores para decirnos cuáles serían las especies o las diferencias entre especies muy cercanas. ¿Y eso cómo se llega a hacer? O sea, que sean de diferentes tipos. ¿También es como una especie de cruza entre las plantas? Sí, bueno, los encinos ya no se hibridizan como lo harían anteriormente algunas especies muy nuevas. Los encinos ya son especies, digamos, viejas dentro de los vegetales. Entonces ya no hibridizan tanto de alguna manera. Lo que sí puede suceder es que se parecen mucho y hay algo que se llama plasticidad. Ok. Y, por ejemplo, una hoja como esta, en alguno de los árboles o algunas de sus hojas pueden tener algunas aristas y te podría confundir de primeras que pues sí dicen que tienen aristas y otros no, pero eso se le llama plasticidad. Las especies tienen capacidad de mutar igual que nosotros. A veces salimos algunos con cabello chino, a veces otros con cabello lacio, pero eso no tiene nada que ver, seguimos siendo la misma especie. Eso sucede también con los árboles o con las plantas. Diferencia anatómica, nosotros lo llamamos taxonomía vegetal. A través de claves taxonómicas es como nosotros diferenciamos estas especies. Vemos cada una de sus estructuras y de ahí nosotros las podemos separar. ¿Y qué onda, amigos? Pues ya estamos aquí en lo más alto, en la cima de... Sí, en uno de las laderas de los muros de Tapias Viejas. Y pues está bien bonito aquí, ya encontramos encinos y creemos que va a ser el lugar elegido para comenzar a hacer nuestro shooting de fotos. Así que ahorita les contamos cómo nos va. Ella buscó paz y despertó al bosque. Un guardián que no perdona intrusos. Él juró protegerla, aunque eso lo enfrentará a la tierra. Un bosque que exige sacrificios. Unas lágrimas que estremecen los encinos. Y una risa que anuncia la tormenta. Donde susurran los encinos. Pues bueno, amigos, ya terminamos nuestra sesión de fotos que se acabó convirtiendo en un recorrido por este bello lugar que es Tapias Viejas, donde me trajo Hugo. Y como siempre, pues se convirtió también en mucha información para ustedes sobre los hermosos árboles que son los encinos. Así que muchas gracias por haberme traído aquí, Huguito. Y lo mejor de todo, pues dentro de nuestro estado de Aguascalientes. Sí, ya saben, ya aprendieron muchas cosas sobre encinos y sobre fotografía. Así que síganos acompañando para que conozcan más de los dos mundos. Yeah. Bye. Vámonos.